21, pero además ahora ya es la propietaria de Perú 21. Pero al margen de ello, Cecilia, yo quería primero, antes de entrar de lleno a esta aventura nueva que emprendes en tu carrera, a preguntarte por lo que acabamos de ver. Se ha ya emitido sentencias en contra de personas que hacen apología al terrorismo a través de las redes sociales, ¿no? Y si hay algo que caracterizó a ese terrorismo que conocimos en los años 80 y 90 es que tenían un aparato de prensa y difusión de propaganda y de divulgación interesante. ¿Tú dirías que hoy por hoy las redes están, digamos, siendo mejor empleadas, que se nos han adelantado por ahí estos discursos? Sí, de todas maneras. Sendero Luminoso y sus organismos generados, o sea, los nuevos nombres que utilizan para organizarse, frentes de defensa, representantes de la comunidad de tal o cual, el FENATE, el CONARE, el MOVADEF y otras más, el FENUTEP y otras más, han utilizado la Internet desde los inicios de la Internet. De hecho, muchas veces se movían en lo que le llaman el lado oscuro de la red, ¿no es cierto? Esa parte donde se mueven organizaciones terroristas en el mundo entero. Pero además ahora ya están en redes sociales constantemente y tú ves, por ejemplo, en Twitter o en Instagram o en TikTok, tremendas campañas contra, por ejemplo, la prensa, ¿no? Los ataques a la prensa en las redes sociales de unos CNN que tienen 3 seguidores, 9 seguidores, 5 seguidores, pero que son virulentos, ¿no? Son, por supuesto, parte de esa organización propagandista. Ahora, es interesante porque ya se ha conocido de 3 sentencias por apología, Sí. es decir, mensajes directos que reivindican a Sendero Luminoso, Claro. al MRTA, al terrorismo como lo hemos conocido nosotros, que ya tenemos algunos años y hemos sufrido eso y creíamos haber superado esa etapa. Entonces, esto quiere decir que ya felizmente las autoridades están reconociendo que ya no es un limbo Internet, donde uno puede cometer cualquier tipo de... Y tampoco se trata de que quienes identificamos este fenómeno seamos unos terruqueadores. Allí ha habido un grupo de gente muy irresponsable, ¿no?, que te acusaban de terruquear cuando tú estabas denunciando la reaparición, la reorganización política de estas personas y de estas fuerzas. A mí me ha pasado muchísimo y de hecho durante la campaña de Pedro Castillo para la segunda vuelta, pues yo puse varias veces sobre la mesa en algunas entrevistas, incluso contigo, este fenómeno que data desde el año 2008, cuando Abimael Guzmán suelta un documento que es una suerte de reglas, de fórmulas para volver a organizarse y salir a hacer su trabajo político. Bueno, pues me amenazaron de muerte. Un senderista me amenazó de muerte. Hice la denuncia y la denuncia está en la DIRCOTE. Detectamos el número de teléfono, quién era el dueño del teléfono, pero al final era un teléfono que lo habían robado y que después de robado lo habían utilizado. Sí, bueno, nosotros acá siempre hemos dicho, hay que saber distinguir, hay protestas, lo sabemos, lo venimos analizando, caramba, ¿no? Las brechas sociales en el Perú no se inventaron el día de hoy, no surgieron de un día para otro, pero también es importante no tenerle miedo al revisionismo histórico. No tendríamos por qué tener, digamos, ese tabú, esa limitación de decir, no sospechar que podría ser una nueva estrategia de Sendero Luminoso. ¿Por qué no? A nosotros nos toca hacernos preguntas y verificarlas, por supuesto, Sí, pues, rastrear la información. Desgraciadamente, muchas gentes que se las dan de intelectuales son en realidad imberbes. Son gente que no tiene la cultura ni conoce la historia de su propio país, ¿no? Entonces nos hemos enfrentado a estas personas y nos seguimos enfrentando. Ahora, por supuesto, tienen el discurso descolocado, pero estas personas han sido las que les han servido, ¿no?, de base a estas otras extremistas ultras
senderistas ideologizados que ahora han tomado las redes sociales con una virulencia brutal. Brutal. Cecilia, no tenemos, quiero aprovechar, mejor dicho, todo el tiempo, vamos a ir a una pausa, pero hay dos preguntas, ¿no? Una vinculada a tu nueva aventura con Perú 21, pero la otra es sobre este texto sustitutorio que parecería ser uno de los que se va a someter el día de mañana al debate en el Congreso, donde se considera en efecto el adelanto de elecciones, pero además, dice, conjuntamente con las elecciones generales, se somete a consulta no vinculante la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en la convocatoria a una asamblea constituyente? Para lo cual se agrega una cédula adicional en la que se consignan 2 casilleros correspondientes al sí y al no. Esto, ¿qué significa? Eso ha sido propuesto por Acción Popular. Sí, esto es un caballo de Troya, esto es parte de la negociación, del reconocer que no se va a llegar a consenso. ¿Cómo lo ves? Vamos a la pausa y volvemos con Cecilia Valenzuela aquí en nuestros estudios. Muy bien, conversamos con la periodista Cecilia Valenzuela aquí en los estudios y yo le preguntaba por este documento, texto sustitutorio, que mañana es uno de varios que se va a someter a debate en el Congreso, donde no se alcanza todavía un consenso para el adelanto de elecciones. Pero lo interesante de esta propuesta en particular es que incluye una consulta no vinculante. Dice, conjuntamente con las elecciones se somete a consulta no vinculante y reitera ese detalle no vinculante, la pregunta sobre si usted está de acuerdo o no con la convocatoria a una asamblea constituyente. No solo sobre la posibilidad de que exista, sino la convocatoria de una asamblea constituyente, para lo cual se agrega una cédula adicional y 2 casilleros, sí o no. Cecilia, ¿cuál es tu interpretación de esto? Es una trampa. Es una trampa de una agrupación política que está venida menos, que ya no representa los ideales de su fundador, que fue Fernando Belaúnde. Esta es una propuesta Este es el de las desde izquierdas. Acción Creo que Popular. tenemos el de Acción Popular ahora, que es parecido. Es muy parecido. Es muy bueno, parecido. si no es ese el de Acción Popular y es el de las izquierdas, no es una trampa, es evidentemente su voluntad. Ellos pretenden, desde una minoría en el Parlamento, pretenden cambiar la ley de leyes, cambiar la Constitución. La verdad es que aquí el asunto hay que revisarlo igual de manera histórica. ¿Quién fue la primera agrupación en proponer un cambio de constitución, una nueva constitución? El Movadef. Están registradas en todas sus publicaciones, su revista, Movadef, así se llama, tal cual, es una revista que cualquiera puede acceder a consultarla en la internet, por supuesto, y allí está, uno puede revisar desde todos sus números esta decisión, esta voluntad de estas personas de que vayamos a una nueva constituyente. Allí se sumó Perú Libre, que, como sabemos, se alió, sirvió como la plataforma de frente para aliarse con las fuerzas más radicales, entre ellos el Movadef, por supuesto, que en el espacio del CONARE, pues llevaron a Pedro Castillo a las elecciones. Entonces, tenemos el de Acción Popular. Esas son las personas que empezaron con esto, con esta cantaleta, y ahora han llevado a muchísima gente a pelear por esto y a morir incluso, ¿no? Ellos son los asusadores y los responsables verdaderos de las muertes de los peruanos que se han perdido en estos últimos meses. Veamos ahora el proyecto o el borrador también que habría redactado Acción Popular. Me parece que lo vamos a poner en pantalla para poder verlo en el monitor. Dice, objeto de la ley, dice la presente ley, tiene el objeto de adelantar de manera excepcional en las elecciones para el año 2023 de presidente, vicepresidente, congresistas y miembros del Parlamento andino elegidos en las elecciones de 2021 y someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente para formular una nueva constitución política del Estado de conformidad con el segundo párrafo del artículo 206 de la actual constitución vigente. Digamos, las diferencias casi no se perciben. No, y no porque vienen desde los mismos actores políticos. Pero ¿cómo entender que esto venga de Acción Popular? Bueno, porque esta ha sido la posición. Pero hemos visto cómo ha izquierda gobernado o cuál ha sido la participación más bien de Acción Popular durante el gobierno de Pedro Castillo. Acción Popular y los niños, que han sido la gran mayoría de sus representantes, han estado viviendo
del clientelaje político, como le llaman los izquierdistas, ¿no? Han estado comprando, han estado negociando, por decir, usar la palabra correcta, negociando puestos, negociando licitaciones, negociando regiones, negociando una serie de asuntos, incluso legales, como los hemos visto y se ha aprobado. Los niños no quieren salir del Congreso, porque si salen del Congreso pronto perderán su inmunidad y pronto la Fiscalía los tendrá que apresar por todas las cochinadas que han hecho, ¿no es cierto? Entonces claramente se entiende su proyecto. Claro, ayer fracasa el debate, no hay consenso, al menos por lo menos la reconsideración sí. El día de hoy el Pleno se movió de las 11 a las 4 también se pospuso para mañana. El presidente de la Comisión de Constitución, Guerra García, ha dicho que no hay consenso y mientras no haya consenso pues va a ser inútil citar a los congresistas. ¿Qué crees que puede pasar mañana o pasado mañana? ¿Cuál va a ser desde tu olfato el proyecto que finalmente se someterá o que pueda alcanzar un consenso que nos permita salir de la crisis? Mira, hoy nosotros pusimos el titular de Perú 21, Otorongos atornillados, porque al final de cuentas es eso en blanco y negro lo que estábamos viviendo y viendo. Y un congresista al que nosotros respetamos, nos mandó hoy un mensaje diciendo, nosotros tenemos legislatura hasta el 10 de febrero. O sea, nosotros podemos seguir, ¿no?, jugando, a tú me das, yo te doy, a vete por aquí, que yo por acá, hasta el 10 de febrero. ¿Te imaginas este nivel de irresponsabilidad enorme cuando en el país están ocurriendo las cosas que están ocurriendo? De los extremos sobre todo, dices tú. Por supuesto, pero también cuando estas fuerzas vinculadas al Movadef, para hablar de estos tiempos, están organizando asaltos a aeropuertos. ¿Por qué crees tú que quisieron tomar el aeropuerto de Ayacucho? Porque desde el aeropuerto de Ayacucho salen las naves para combatir, las aeronaves para combatir el terrorismo y sobre todo el narcotráfico en el Brain, porque no hay un lugar en el Brain donde puedan quedarse y el riesgo estacionarse. De no llegar a un consenso en el Congreso es simplemente que la espiral de violencia continúe. Bueno, eso hay que irlo midiendo, ¿no? Hemos visto algunos grupos que han depuesto la actitud de violentista. En el caso del barrio chino, por ejemplo, se dieron, la vez anterior masacraron policías, en esta ocasión se dieron, pero no sabemos exactamente cuáles van a ser sus nuevos pasos, ¿no? Sus estrategias son clarísimas y es mantener el país prendido. Ellos hablaban siempre de incendiar la pradera, bueno, eso es lo que están haciendo. Hablemos de Perú 21. ¿Cómo tomas la decisión de hacer la adquisición del diario? Bueno, es un momento que veníamos ya conversando con los dueños del grupo El Comercio, con los accionistas, los integrantes del directorio del grupo El Comercio, porque ellos ya tenían la decisión de ir enfocando más sus fuerzas en ciertas marcas. Entonces, bueno, la verdad es que para mí y para mi esposo, Alfredo Torres, que en este momento pues ha tenido, yo diría, el enorme gesto de acompañarme en esta aventura, pues fueron dos cosas fundamentales. La primera es no podemos, en un momento como el que atraviesa el periodismo, claudicar, dejar de existir, dejar de estar. El periodismo está siendo maltratado, vilipendiado desde precisamente estas fuerzas políticas extremistas que nos atacan, nos insultan y que han hecho a partir de la presidencia de la República en la época de Pedro Castillo una campaña para destruir a la prensa, llamándonos mermeleros, sicarios, basuras y sobre todo insultando, pero no solo eso, golpeando y lastimando a los reporteros que trabajan en la calle, ¿no? A mí me parece eso inaceptable. Ellos no van a pasar. ¿Cuál es el nuevo enfoque que va a tener Perú 21? Bueno, el enfoque de Perú 21 se va a reforzar y es en el sentido de nuestra defensa al periodismo, de nuestra defensa a la dignidad del periodista y sobre todo a lo más tradicional del liberalismo. Nosotros somos un medio liberal que creemos en la libertad,
frente a el oscurantismo, que creemos en el libre mercado frente al mercantilismo y por supuesto en la democracia frente o contra el autoritarismo. Esa es la línea de Perú 21. Ujú. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y cómo se va a enfocar el tema de la investigación? Hablábamos durante la pausa de lo difícil que es hacer investigación en el Perú, porque hacer investigación supone invertir en investigación y en tener el personal calificado para eso. Hoy más que nunca no hay tiempo, se requiere de recursos. Sí, bueno, el personal de Perú 21 tengo el orgullo de decir que en su gran mayoría, salvo 3 personas que tenían razones muy particulares, se queda conmigo y vamos a seguir, estamos muy comprometidos y con muchas ganas de seguir en nuestro trabajo. Igual los columnistas de Perú 21, salvo 2 columnistas que también por razones de las empresas en las que trabajan no pueden seguir, pero todos los demás se quedan con nosotros. Entonces, Perú 21 lo que va a tener que hacer es solamente crecer, dar el salto hacia adelante, ¿no? Me preguntaste otra cosa, pero... Sí, claro, el tema del reto de la investigación hoy por hoy, porque bueno, claro, ya una cosa es abocarte a la dirección, otra va a ser también ver que el diario tenga los recursos necesarios para poder fortalecer. Yo decía que uno de los retos que tiene el Perú y los dueños de los medios, y eso es algo que me permito decir, es los periodistas necesitamos recursos para investigar. Investigar no es barato. Hay investigaciones que toman mucho tiempo y por lo tanto se requiere sostener a los periodistas en esa búsqueda de la verdad, que es el baluarte de nuestra credibilidad. Por supuesto. Y el equipo de investigadores de Perú 21 es, yo diría, la joya de Perú 21, ¿no? Nosotros los hemos formado, yo tengo 5 años dirigiendo el diario y a partir desde que entré, mi objetivo fue forjar un equipo de investigación. Entonces, claramente allí lo que te toca hacer es enseñar a investigar, es formar gente joven que tiene la aptitud y que tiene el carácter y el valor para dedicarse a la investigación. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora tenemos yo diría, uno de los mejores equipos investigativos de la prensa peruana. Nos enorgullecemos, hemos hecho una serie de investigaciones muy importantes para nuestro país y por supuesto, pues toda la fuerza de nuestro trabajo se dirige a mantener la unidad de investigación. Yo soy básicamente una periodista de investigación, así es que trabajo también con ellos y sí, tengo ahora que hacer más cosas, pero para mí es un reto que no pienso abordar, al contrario. Interesante. Ahora, el reto de las múltiples plataformas, porque hemos visto también, por ejemplo, que en Perú 21 ya hay videos, hay trabajos en las plataformas virtuales, Sí. es decir, hoy hay que pensar no solamente en el papel. No ¿Cómo solamente. se va a enfocar? ¿Va a ser el nuevo enfoque? ¿Hay un reto también ahí? ¿Una Sí. meta que se Sí, haya hay propuesto? metas para producir también una serie de productos que puedan llegar a los públicos de nicho, ¿no? Porque yo creo que hay un abandono muy grande de esos lectores. Pero no solo son lectores, también son, por supuesto, televidentes y, como no, cibernautas. Entonces, nosotros tenemos que entender que el nuevo periodismo es un periodismo de multiplataforma. De hecho, Perú 21 Televisión, P21 TV, ya existe. Tenemos pues más de 300.000 suscriptores en YouTube, que es importante en términos de rating, ¿no? Un punto de rating son 70.000 televidentes. Tenemos la parte, por supuesto, la web de Perú 21, peru21.pe, y nosotros, nuestro afán es hacer crecer, ir con la tecnología, modernizar y mantener lo mejor del periodismo, que son el buen periodismo, las buenas plumas y sobre todo los buenos investigadores. Nosotros creemos en que vamos a lograrlo a partir de este conglomerado de periodistas, Mávila, que tienen un compromiso y una garra extraordinaria. El equipo de periodistas de Perú 21 es de primera. Todos
sentimos, estamos convencidos, conversamos mucho, intercambiamos una serie de textos, de libros, de comentarios, y eso nos ha ido fortaleciendo, al punto que en este momento en el que parecía que podíamos haber desaparecido, pues nos hemos más bien reinventado y con mucha más fuerza, y hemos logrado darle la vuelta a una mala situación, y nos hemos constituido en un nuevo Perú 21. Bueno, las crisis a veces, si uno las sabe manejar y sabe lidiar con ellas, son estupendas oportunidades. Exactamente. La mejor de las suertes y el mayor de los éxitos. Cecilia, muchas gracias por haber Malvina. estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Hacemos